Podcast Parando Orejas, comunicación efectiva en clínicas veterinarias. ¿Sabías que desarrollar tus habilidades de comunicación es tan importante como tus habilidades médicas? Si quieres dar el primer paso para conocer cómo mejorar la comunicación en tu clínica veterinaria y tener una vida laboral más productiva, pero sobre todo más satisfactoria, escúchanos en Parando Orejas, el podcast Comunicación efectiva en clínicas veterinarias. Bienvenidos a este segundo episodio. Seguiremos platicando con la doctora Cecilia Enríquez Coronado sobre los factores de estrés en el médico veterinario. Bienvenidos a este nuevo episodio de Parando Orejas, el único podcast de comunicación efectiva en clínicas veterinarias. La doctora es licenciada en Ciencias Veterinarias, magíster en Medicina y Cirugía en Animales de Compañía, maestría en Biodiversidad e Interacciones Microbianas en Francia, Master Science en Salud Animal y Epidemiologilancia, también en Francia, diplomada en Enseñanza Práctica de la Salud Conectada de la Facultad de Medicina en París, diplomada en Inteligencia Artificial Aplicada en Salud de la Facultad de Medicina en Francia. Es directora y gestora de consultas en clínicas veterinarias y creadora de diferentes proyectos veterinarios de alto impacto. Ayuda a los médicos veterinarios a transformar y mejorar sus servicios veterinarios para que sean más rentables, diferenciables y durables a través de la salud animal, telemedicina, innovación y marketing. Hoy, la doctora Cecilia y yo hablaremos sobre estrés laboral. Analizaremos los resultados de una encuesta que realizamos en el transcurso del 2024, en donde se obtuvieron más de 1,100 respuestas de médicos dedicados al área de pequeñas especies. ¿Cuáles son los factores de mayor estrés en el médico veterinario de pequeñas especies? Pero sobre todo, ¿de qué podemos hacer para disminuir el estrés, ser más productivos, tener una vida laboral mucho más satisfactoria? Hoy hablaremos de los dos primeros puestos en esta encuesta. De nuevo, doctora Cecilia, muy buenas noches. Muchas gracias por este tiempo. Hola, doctor Orozco. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este segundo episodio del podcast de Parando Orejas. Muchas gracias. Doctora, la ocasión anterior hablamos de los resultados de la encuesta del puesto número 9 al puesto número 3. Hoy hablaremos de los dos factores más comunes que causan estrés en el médico veterinario. Y revisando la literatura desde el 2007, siguen siendo factores que se repiten a lo largo de todos estos años y se repiten a lo largo de todos los países, que son los clientes conflictivos y la jornada laboral saturada. Empecemos con jornada laboral saturada. En México, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, se establecen distintos límites de lo que será una jornada laboral. Esto seguramente está por cambiarse, si no es que ya está en trámites o ya está prácticamente cambiado. Pero se establece una jornada laboral máxima de 48 horas. Pero la pregunta sería, para el médico veterinario, o cómo consideramos que es una jornada laboral saturada. Es decir, aquí tenemos la situación en que tenemos muchas veces turnos diurnos y nocturnos. ¿Es esto o es que tenemos muchas responsabilidades a la vez? ¿Cómo podremos interpretar este punto? Bueno, yo creo, como siempre, que iba a depender un poco de la opinión de cada persona, pero de forma general hay muchas descripciones que pueden ayudar a definir una jornada laboral saturada para un médico veterinario. Por ejemplo, en una clínica puede significar, como usted bien lo dijo, la acumulación de responsabilidades, el hacer las consultas, la cirugía, las tareas administrativas, atender las emergencias, a veces ayudar con los pacientes hospitalizados, responder el teléfono, responder los WhatsApp para los clientes, y eso ya a veces es demasiado para algunas personas, en especial para algunas generaciones que son más sensibles como la generación Z o los millennials. La falta de pausas adecuadas también puede significar para un médico veterinario que tiene una jornada saturada porque está en una rueda de hámster, trabajando, entra un paciente, sale otro paciente, ve otro paciente, va al quirófano, vuelve a consulta, etcétera, y no hay tiempo para descansar entre cada consulta o entre cada actividad, lo que incrementa la fatiga y reduce muchísimo la productividad. Como usted bien lo mencionó, también puede ser para alguna persona una jornada laboral saturada el hecho de hacer doble jornada, por ejemplo, un turno diurno y un turno nocturno, cubrir turnos extensos o sin rotación adecuada, o que haya poco personal, por ejemplo, las noches cuando se atienden más emergencias inesperadas
que a veces pueden ser complicadas y que a veces no estamos con el suficiente apoyo de equipo y tenemos que mientras tanto gestionar la agenda de los pacientes que ya estaban citados y al mismo tiempo entrar a pabellón a resolver una cesárea que se puede complicar. Y el hecho de muchas veces de sentir que tenemos más tareas de las cuales fueron descritas, por ejemplo, en nuestro contrato, puede ser que para muchas personas se sientan saturados porque están, además de las funciones médicas propiamente tal, están las tareas administrativas, llenar los informes, responder a los clientes, llamar a los clientes, entregar el turno, hablar con el colega. A veces está el tema de la facturación, el seguimiento de los clientes, y todo eso puede hacer que dentro de la rutina de un médico veterinario sienta que es mucho más y es demasiado lo que tiene que hacer en un solo día o en un solo turno, en una sola jornada, y se vuelve una situación de jornada laboral saturada. Por ejemplo, un médico veterinario puede comenzar su día atendiendo consulta, luego realiza las cirugías programadas, pero a mitad de esa cirugía aparece una emergencia grave, un politraumatizado, y esto lo obliga a extender su jornada laboral porque tiene los pacientes que ya tenían cita prevista y mientras tanto tiene la presión de los tutores que están esperando respuestas, los que están esperando la sala consulta que están descontentos porque se atrasó la vacunación de su mascota mientras están en quirófano, y todo eso obviamente puede generar muchísimo estrés y sentirnos sobrecargados, más allá de la duración de la jornada, por la cantidad de cosas diferentes que tenemos que hacer de una sola vez y muchas veces solo o con poco apoyo. Es decir, quizás más que el número de horas acumuladas por semana, son el número de tareas o responsabilidades que tenemos, que muchas veces, digamos, estamos atendiendo una, pero estamos teniendo en mente otra. Quizás esa es la parte que se puede entender como jornada laboral saturada. Y entonces también entiendo que las generaciones, o mejor dicho, los individuos pueden gestionar esto de manera muy distinta. Habrá quien lo pueda gestionar de mejor forma y habrá quien no. Pero a ver, en Latinoamérica, creo yo, hay un punto muy diferente en lo que significa la jornada laboral. Lo que yo tengo entendido es que en algunos lugares, sobre todo en Europa, y aquí es donde pido la opinión, es mi jornada laboral termina a las 8 y a las 8 termina. Es decir, está mal visto que un empleado se quede más tiempo laborando porque podría significar que no se organizó bien en el transcurso del día. Y aquí a veces tenemos ese paradigma de que si no se queda más tiempo es que no es buen elemento, no da más del 100%. Y quizás no estamos del todo bien bajo ese concepto. ¿Qué opinión? Es cierto que a nivel europeo, por ejemplo, aquí en Francia, la legislación hace que en general los empleados de cualquier sector tengan que respetar sus horarios y que si se pasan del horario de la jornada laboral establecida se les paguen horas extras. Es cierto, pero yo insisto en que efectivamente, más allá de las horas de trabajo, son las actividades, las responsabilidades que realizamos una tras otra, haciendo 2 cosas a la vez o 3 cosas a la vez, que viendo al paciente hospitalizado, que respondiendo al WhatsApp del cliente, que llenando la ficha médica, que inyectando el otro paciente, etc. Y eso es lo que genera, en general, esta sensación de sobrecarga laboral que impacta negativamente en la salud de muchas personas, sobre todo cuando nuevamente no se tienen suficientes habilidades blandas desarrolladas, no hay una verdadera trabajo en equipo con un flujo adecuado de pacientes, que eso tiene que ver también con la organización y el liderazgo y el funcionamiento de la clínica. Es mucho más fácil caer en una sobrecarga laboral cuando trabajamos por orden de llegada, en que hay momentos en que tenemos pocos pacientes y al final, cuando estamos cerrando, llegan 3 pacientes de una vez y tenemos que atenderlo a los 3 porque nos sentimos la obligación de hacerlo o tenemos miedo que después nos difamen de que no lo quisimos atender, versus trabajar con una agenda más organizada que incluye dentro de la agenda y dentro del horario laboral pausas entre cada consulta que pueden ser de 5 minutos, suficiente tiempo para que la persona coma o haga un descanso en la noche entre un turno y el otro, etc. Y eso es un tema de funcionamiento y de gestión que tiene que ver con cómo queremos que nuestro flujo funcione, cómo decidimos organizar los turnos, cómo hacemos el traspaso de turnos y nuevamente cómo hacemos para que nuestros colaboradores trabajen de la mejor manera, sintiéndose
sintiéndose que son capaces de resolver la mayoría de las responsabilidades que tienen, pero con las condiciones adecuadas, con el equipo adecuado, con el equipamiento adecuado, con el apoyo adecuado, más allá de las horas de trabajo. Y algo que me gustaría destacar es que, como usted lo dijo, quizás en México y en muchos países de Latinoamérica, si la persona se va a la hora o no se quiere quedar 5 minutos más, se le puede juzgar de que no está implicado, de que no está comprometido, de que no se pone la camiseta de la clínica. Pero volvemos al tema también de las generaciones, que las generaciones actuales, millennials y Z, tienen otra visión del equilibrio entre vida de trabajo y vida personal, y la gente ya sale de la universidad pensando en que no va a trabajar más allá de las 7 de la tarde o que no va a trabajar los fines de semana. Y eso tenemos que integrarlo, entenderlo y coordinarlo y gestionarlo en nuestro flujo de pacientes para dar esas condiciones que se requieren, y que por otra parte, basado en mucha evidencia científica y en muchos estudios a nivel internacional, no es porque alguien esté trabajando que lo va a hacer mejor, ni que vamos a generar más dinero, ni que vamos a entregar un mejor servicio. Se requieren pausas, tiempos de descanso, condiciones laborales adecuadas, óptimas y saludables para que cada miembro del equipo rinda lo máximo, entregue lo mejor de sí mismo, pero no sintiéndose atrapado en una, como digo yo siempre, esta rueda de hámster en que tiene que ir corriendo y que la rueda va más rápido que ellos. Y aquí las habilidades blandas son fundamentales en la gestión de la agenda, en la gestión del tiempo, en cómo me organizo, en cómo trabajo en equipo, cómo hago que una sobrecarga de trabajo disminuya distribuyéndola de forma equitativa o adecuada o proporcional a las competencias de otros miembros del equipo, y que no sea una sola persona que se encarga de todo y que hay otras personas que trabajan menos. Y eso hace que algunas personas resientan mucho más la sobrecarga de trabajo que otras, más allá de la diferencia de género y más allá de la diferencia generacional, sino que tiene que ver con un tema de cómo se distribuyen las funciones y qué funciones realizamos en nuestro ejercicio diario en la clínica veterinaria. Entonces, es más como un tema de organización del día. O sea, entiendo que entonces la planeación tiene un fundamento para que esto sea de la mejor forma posible. Aquí también, al menos en México y en general, no solo del ámbito empresarial veterinario, sino creo que se platica a lo largo de todo tipo de empresas el hacer más con menos, el atender al mayor número de pacientes con el menor número de personal. Pero creo que eso no significa que no deba de tener una organización esta agenda, porque es cierto, o sea, todos lo vivimos. Ya son 10 minutos para que termine a lo mejor el horario y entra una consulta que a lo mejor te va a llevar 1 hora o 1 hora y media, y entonces ya logras salir a las 8 y ya saliste a las 9. Y a veces esto sucede con frecuencia. Otro punto importante, entonces, tener ese perfil de puestos. O sea, entiendo bien que el perfil de puestos tiene que ser parte importante de esa organización. El médico veterinario pierde mucho este equilibrio. ¿Tendemos a ser workaholics? Es una pregunta muy interesante. Tendemos muchas veces a trabajar en exceso y volvernos trabajólicos, creyendo que trabajando más vamos a ganar más dinero o vamos a poder atender a más pacientes, y es un grave error, porque la capacidad de atención tiene que ver también con la capacidad de personal. Si yo trabajo sola y tengo una pequeña consulta, por mucho que me encante mi profesión y que quiera salvar a todos los pacientes del planeta, yo no puedo atender a 100 pacientes por día. Es imposible en cuanto a tiempo, organización, a materiales, a recursos, cansancio físico. Entonces, tenemos que ser capaces de adecuar nuestro flujo de pacientes a nuestra realidad en cuanto a equipos, a tiempos, agendas, a horario, a cantidad de personal. Y a mí me parece que si nos queremos enfocar en tener equipos veterinarios productivos, saludables, necesitamos comprender que no podemos pretender atender a más pacientes con menos recursos, y eso significa recursos de tiempo, recursos médicos, de personal, etcétera. Porque es un error, vamos a caer en hacer las cosas rápidas, bajo estrés y con una sensación de sobrecarga, genera malos resultados clínicos, mayores errores, problemas de comunicación con los clientes, repercusiones en la salud de los pacientes. Y aquí tenemos que ser suficientemente responsables y coherentes para entender que si queremos todos dar un servicio de calidad y profesionalizar cada vez más nuestra atención médica veterinaria, tenemos que adecuarla a nuestro tiempo y a nuestra realidad. Si trabajo sola, no puedo atender 50 pacientes al día. Quizás con una muy buena agenda y haciendo pausas que son necesarias, puedo atender 12 pacientes al día como máximo. Pero si me pongo a atender a 20, no como, no duermo, no veo a mi familia, ando estresado, ando cansado, y eso va a repercutir en mi funcionamiento el día siguiente y lo voy a ir acumulando. Entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia de no solo del tiempo que trabajamos, sino de cómo usamos el tiempo, de que nuevamente
no podemos recibir un paciente que viene llegando 10 minutos antes de cerrar la clínica, sobre todo si viene en una situación crítica, porque no nos va a tomar 10 minutos. Tenemos que ser capaces de gestionar nuestro tiempo de consulta también, porque muchos veterinarios, y esto es un problema que les pasa mucho, son ese concepto de flow, de estar tan inmersos en la consulta que a veces nos podemos demorar muchísimo en una consulta que se pudo haber realizado en 20 minutos, lo hacemos en 1 hora 20 y tenemos toda la fila de personas esperándonos afuera, que lentece nuestro flujo de trabajo, y después terminamos saliendo más tarde del trabajo, pero tiene que ver también en cómo hacemos las cosas, porque se pueden hacer las cosas de mejor manera, más rápida y de forma más efectiva, por ejemplo, usando las guías de Calgary y Cambridge, están muy bien estructuradas. Y aquí es importante insistir en que dentro de mi jornada laboral tienen que haber pausas para recargarme, para desconectarme. Como lo dijimos en el primer episodio, yo no puedo salir de una eutanasia y entrar a una consulta de primo vacunación con un cachorro. Necesito una pausa, necesito un tiempo de desconexión, necesito un tiempo de gestión emocional para salir de una situación triste y sensible a pasar una situación en que tengo que estar sonriente y recibir y acoger muy bien a estos primeros tutores y a estos nuevos clientes y a este nuevo paciente. Y es importante considerar que dentro de una jornada laboral no todos los minutos son de trabajo, que se tiene que realizar primero una función, una tarea y luego la siguiente. El multitarea está probado a través de las neurociencias que no da buenos resultados y no estamos hechos como seres humanos para hacer 5 cosas a la vez. Tenemos que hacer una primera cosa bien, terminamos, pasamos a la segunda y así sucesivamente. Y podemos hacer muchas cosas durante el día. Esas son técnicas de productividad que uno puede aprender de forma planificada, organizada, cuantificada respecto al tiempo y también respecto a los resultados. Y yo creo que eso es un tema que a veces olvidamos, de que no necesitamos matarnos trabajando, podemos y tenemos la obligación de trabajar menos, pero trabajar mejor, de tener más tiempo libre y de disfrutar no solo de nuestra profesión, sino también de nuestra vida personal, que me parece que es fundamental. La vida personal es muy importante para tener este equilibrio y yo creo que esta parte de jornada laboral saturada influye mucho porque muchas veces en los días de descanso seguimos trabajando, seguimos con el teléfono, con llamadas telefónicas. Esto definitivamente no ayuda en absoluto para el estrés. Exactamente, y tenemos que aprender a desconectarnos. Yo siempre lo digo, primero somos personas, somos hermanas, hijas, amigos, padres, y luego somos profesionales. Y para que nuestra calidad profesional sea óptima, necesitamos sentirnos bien como personas, y eso implica buen descanso, comer bien, tener este equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, y sacarnos de la cabeza, por favor, queridos colegas que nos escuchan, esa creencia limitante de creyendo que trabajando más voy a ganar más dinero, porque no es así. Conozco mucha gente que se mata literalmente trabajando y que gana lo mismo, gana menos que una persona que tiene otra estrategia de trabajo, que cobra mejor sus tarifas, que selecciona mejor a sus clientes, que se ha diferenciado del mercado y que decide trabajar 3 horas menos al día y cerrar la clínica a las 5 de la tarde sin ningún problema y disfrutar del resto del día e incluso no atender los fines de semana. Entonces tenemos que entender que el primero que tiene la responsabilidad de decidir cuántas horas trabaja al día somos nosotros, siendo empleados con el contrato que aceptamos y siendo dueños de clínicas veterinarias. Tenemos que tener claro que a veces caemos en el error de autoesclavizarnos. Decidimos no trabajar para alguien e instalar nuestro centro veterinario, pero terminamos trabajando más que si trabajáramos para otra persona, y a veces nos autoexplotamos mucho más creyendo que trabajando más vamos a ganar más dinero, y no es así, que tenemos la obligación de responder el teléfono 24 horas al día, aunque no tengamos un servicio de emergencia, que tenemos miedo a perder a los clientes si no les respondemos el WhatsApp de inmediato o si rechazamos a un cliente que llega 5 minutos antes de cerrar la clínica. Y ahí es importante darnos cuenta de que nosotros mismos muchas veces nos metemos y nos ponemos en una situación estresable por no ser capaces de darnos cuenta de que no es la mejor decisión y de que tenemos otras alternativas, como organizar mejor la agenda, ser más eficiente, cronometrar las consultas, que no puede durar una consulta de vacunación de un perro adulto que lo atendemos 7 años, no puede durar 1 hora y media. Si viene la vacuna antirrábica una vez al año, le hacemos su examen clínico, le ponemos su vacuna y eso lo podemos hacer perfectamente en 20-25
25 minutos, no necesitamos estar 1 hora y media hablando con el dueño. Entonces, tenemos que considerar que nuestro tiempo de partida es lo más valioso que tenemos, no lo podemos recuperar, y si invertimos todo nuestro tiempo en trabajar, ¿en qué momento vamos a vivir y vamos a ser felices y vamos a tener vida familiar y vamos a hacer otras cosas? Entonces tenemos que, tanto seas dueño del hospital o seas parte del staff médico administrativo, hay que aprender a deslindarnos en nuestros momentos de descanso, deslindarnos totalmente de la clínica. A veces eso es un punto muy, muy complicado. La guía Calgary-Cambridge lo menciona, es decir, si antes de entrar a una consulta hay muchos temas que tratar, lo que se sugiere es que se haga una lista. A ver, tengo que hacer esto, dejarlo anotado ahí en un pizarrón, en una libreta, para poder entrar a la consulta con el menor número de temas pendientes. O sea, esos pendientes se quedaron escritos en esa hoja y entramos a la consulta y saliendo ya los vamos atendiendo uno a otro. Muchas veces tenemos este concepto de trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Exactamente. Tenemos que organizarnos de tal forma de que podemos hacer las tareas, pero no necesitamos hacer 5 cosas a la vez, porque ya eso nos genera un estrés, ya nos sentimos ansiosos, ya comenzamos la jornada con una sobrecarga mental, cuando podemos perfectamente atender a 8 pacientes, hacer 2 cirugías, responder el teléfono, mandar un WhatsApp, llenar las fichas médicas y todo lo que haya que hacer de forma organizada y bien agendada, con tiempos límites y de forma anticipada, distribuyéndola de forma inteligente durante la semana. Por eso vuelvo a insistir, que lo mencioné en el primer episodio, lo importante que es trabajar con agenda y no trabajar con orden de llegada, porque yo puedo distribuir, las mañanas hago cirugía, las mañanas atiendo solamente gato, las tardes atiendo solamente perro, las consultas duran, para cierto motivo, dura 20 minutos, otros duran 40 minutos, otros pueden durar 1 hora, pero me organizo para respetar mis tiempos y el tiempo de mi cliente, que también es importante, y de esa forma yo puedo perfectamente tener un día estándar, bien organizado, con todos los pacientes que yo agendé, con mis respectivos horarios de descanso, mis pausas para comer, para tomarme mi cafecito, para ir al baño, para organizar y gestionar mis emociones saliendo de una situación conflictiva para entrar en otra de forma adecuada mentalmente, y evitar tener un día en que tengo demasiados pacientes y el siguiente día, toda la mañana, estoy esperando que llegue alguien, que es lo que le sucede a mucha gente que tiene días muy saturados y días muy poco saturados, y eso también le genera estrés. El no tener pacientes también genera estrés, y estamos tratando precisamente de evitar esta situación en los médicos veterinarios. Claro, creo que esto ha cambiado a través de las generaciones, porque, a ver, yo recuerdo que cuando nosotros empezábamos a ser ayudantes de alguna clínica, nos quedábamos más tiempo y nadie nos obligaba, ni siquiera nos pagaban, ¿no? Ahora yo veo las nuevas generaciones que no, ellos respetan mucho sus horarios, eso creo que tenemos que aprenderlo de ellos, pero también creo que es parte de esta curva del estrés, ¿no? O sea, al principio empezamos a dar más, hasta el momento en que ya más adelante ya no nos crea satisfacción en quedarnos más tiempo, sino en lo opuesto, y se vuelve un círculo vicioso. Y de hecho, por eso es importante la parte del autoconocimiento, de identificar y de saber cuál es nuestro límite. Cada persona tiene un límite respecto al estrés. Sabemos que el estrés es una respuesta fisiológica, pero cuando sobrepasa un nivel se vuelve patológica. Y cada persona resiste un nivel de estrés diferente. Hay gente que es mucho más resiliente y más resistente al estrés que otros. Hay gente que se siente estresada por llamar al cliente, y hay gente que se siente estresada por entrar al pabellón quirúrgico. Entonces, esta curva es muy importante, que cada persona sepa en qué momento yo me siento estresado, qué factores me hacen sentirme estresado en la clínica, cómo puedo evitar llegar a una situación de estrés, y en qué momento se tiene que activar la alerta roja que me dice estoy pasando de un nivel normal aceptable a un nivel patológico peligroso y tengo que tomar medidas ahora y no acumularlo. El burnout, la depresión, son todas situaciones de acumulación en que las personas no reaccionan al principio y dejan que se sobrecargue, se llene hasta que llega un minuto en que explotamos, reaccionamos mal, y eso solamente por un tema de no identificar cuál es mi propia curva de estrés y cuál es el límite que yo quiero aceptar o tolerar. Y por eso es tan importante, como usted lo dijo, aprender que las nuevas generaciones tienen límites mucho más marcados, que nosotros los podemos interpretar, los que somos ya más baby boomer, bueno, todavía no estoy en baby boomer, pero los que somos más grandes, podemos interpretar de que son sensibles, que no quieren trabajar, y no es que no quieran trabajar, es que quieren tener una vida paralela, personal,
que es válida, que es necesaria y que es saludable, y que no quedarse más tiempo en la clínica no significa que no estar implicado con los pacientes o con el centro, que simplemente tengo otras cosas que hacer y que soy veterinario o veterinaria hasta las 7 de la tarde y luego de ahí soy una persona común y corriente que quiere divertirse, quiere ir al supermercado, que quiere estar con sus hijos, etcétera. Y eso es muy saludable, tener claro mis límites de horas de trabajo, mi capacidad de soportar estrés, mi capacidad física de estar de pie o de hacer cirugías. Me pueden encantar las cirugías ortopédicas, pero no puedo hacer 8 o 10 cirugías ortopédicas durante el día porque después de un tiempo me va a doler la espalda, yo voy a tener problemas de hernias discales, yo voy a tener que operarme, me van a doler las manos, voy a tener problemas a nivel de tendones y no voy a poder seguir ejerciendo, no lo voy a poder hacer bien. Y eso solamente por no haber puesto un límite a mi propio cuerpo y a mi propia salud. Entonces, si tenemos a los que tienen la parte directiva o los líderes de equipos, ¿sería recomendable hacer como ciertas evaluaciones o encuestas para ver cómo se siente el staff, tanto administrativo como médico, en este sentido de la agenda? En todos los sentidos. De hecho, yo recomiendo siempre mínimo 2 evaluaciones de satisfacción de mis equipos de trabajo. No solo de los clientes externos, que son los tutores, sino de mi equipo. Desde el groomer o el peluquero, la secretaria, el anestesista, todas las personas que participan en mi centro veterinario debían ser evaluados a nivel de satisfacción, de ambiente laboral, de recursos médicos, de sobrecarga de trabajo, de apoyo emocional, de salario. Todo lo que uno pueda encuestar, uno debiera hacerlo al menos 2 veces al año, considerar esas encuestas, considerar la opinión, aplicar mejoras, que no siempre las mejoras significa invertir en mucho dinero. Vuelvo a insistir en el salario emocional. A veces la gente no quiere que le paguen más, solo quiere sentirse mejor en su ambiente de trabajo, que haya una mejor comunicación, que haya menos peleas, que haya menos competencia, que los clientes no reclamen tanto. Y ya solo cambiar eso hace que la gente se sienta mejor y trabaje mejor y ejerza mejor. Entonces, es fundamental y muy recomendable al menos 2 veces al año realizar encuestas de satisfacción para evaluar el ambiente laboral, la salud psicológica, la salud física. ¿Tenemos los zapatos adecuados para estar 8 horas al día de pie atendiendo la consulta? ¿Es que eso lo tiene que costear el empleador o lo tiene que costear cada empleado? Son detalles que son muy significativos en los resultados y que a veces preguntando incluso de forma anónima podemos obtener muchísima información, y además como líderes o como dueños de clínicas veterinarias, centros veterinarios, debiéramos tomarnos el tiempo de tener entrevistas individuales con los miembros de nuestro equipo y preguntarles cada cierto tiempo cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, qué esperan de nosotros, qué les gusta mejorar, qué cosas no les gusta del ambiente de trabajo, si se sienten sobrecargados, si sienten que la agenda está bien distribuida, si quisieran tener más apoyo, etcétera. Eso es muy importante, conocer y saber cómo se siente la gente que trabaja conmigo y qué puedo hacer para ayudarlos para que se sientan mejor. Y también, ¿cuántas veces al año deberíamos tener una sesión extralaboral para tener esa cohesión como equipo? No que seamos los mejores amigos, pero sí para tener esas actividades que hagan que sea un mejor equipo de trabajo. Sí, de hecho es fundamental. Todo lo que sea extralaboral va a ayudar siempre a la cohesión. Eso va a depender un poco del tiempo de las personas, va a depender de cuánto quiero invertir en mi personal, qué actividades voy a hacer, porque no es lo mismo invitar a todo mi equipo a ver una película que invitarlos a comerse un taco, por ejemplo. Es mucho más económico el taco que pagar una entrada al cine. Entonces, hay un tema que tiene que ver con presupuesto, pero insisto en que muchas medidas que nosotros podemos hacer preventivas no requieren una gran inversión. A veces incluso uno se puede organizar en la casa de alguien, cada uno colabora con un poco de comida, se pasa un buen momento, se divierten, ríen, comparten. Van a terminar hablando de pacientes inevitablemente porque es como la tendencia entre los veterinarios, pero hay muchas actividades de trabajo en equipo que se pueden hacer fuera de la clínica, y como usted lo dijo, no es necesario que mis compañeros de trabajo sean mis mejores amigos, mis mejores cuates. Lo que sí necesitamos es tener buenas relaciones profesionales, y eso significa respeto, empatía, buena comunicación, ser amables. Me caigas bien o me caigas mal, seas mi amigo o no seas mi amigo,
es algo que se debe trabajar en los ambientes laborales, tanto dentro como fuera de la clínica, sobre todo cuando hay actividades que favorecen el trabajo en equipo. A mí me parece que esto creo que es un área donde tenemos que trabajar mucho, que formemos un verdadero equipo en donde realmente cada uno de los integrantes vea por el que está al lado, que tenga uno la confianza de que el que está al lado va a hacer lo mismo que yo voy a hacer por él, el bienestar por el otro. Claro, nosotros tenemos que empezar por sentirnos bien con nosotros mismos, pero de esa forma podemos también manifestar que si tú estás en equipo de trabajo, yo voy a procurar que tú te sientas bien, porque yo sé que tú harías lo mismo. Esto se dice fácil, pero en realidad no lo es. Pero, a ver, mencionaba sobre tener algunas reuniones con la gente para preguntar cómo están, pero a veces uno no se siente con la confianza de decirle al jefe, pues no me siento bien por esto y esto, porque es el jefe. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Tendría que entrar un tercero, un área de psicología a hacer estas evaluaciones? Yo creo que usted ocupó la palabra clave. Yo no me atrevo a hablar con el jefe, pero si yo tuviera una percepción de que estoy hablando con mi líder, posiblemente me voy a sentir con más confianza, voy a tener la capacidad de decir, necesito esto, esto no me gusta, me gustaría que estas cosas cambiaran. Y ahí es fundamental. Nuevamente, el liderazgo que se ejerce en una clínica es lo que hace la diferencia con el trabajo en equipo y el trabajo individual. Es fundamental que cada persona promueva su autocuidado y, como usted bien lo dijo, el intercuidado. Entre todos nos cuidamos porque todos queremos lo mejor para el otro, independiente si somos supercuates o no somos supercuates, pero porque simplemente por ser seres humanos queremos lo mejor para el otro y trabajamos en algo en común. Pero es fundamental que comprendamos que si queremos tener equipos cohesionados, productivos, rentables y felices, tiene que existir confianza y la capacidad de decirnos, ¿sabes qué? Creo que no me gustó mucho cómo trataste al cliente ayer, me gusta mucho cómo te relacionas en general con los clientes, pero ayer pudiste haberlo hecho mejor con la señora X. El ser capaces de decirle a alguien que puede mejorar y al mismo tiempo hacerle un feedback, que la otra persona te pueda decir a uno también qué es lo que uno puede mejorar. Como líderes, en la jerarquía que estemos, tenemos que ser capaces de recibir críticas y consejos de nuestros empleados, así como nosotros queremos que nuestros empleados trabajen mejor, nosotros también podemos hacerlo mejor. Y cuando hay esa confianza, esa capacidad de sentirse escuchados, de sentirse valorados, de sentirse apoyados, es mucho más fácil decir honestamente lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que necesito, lo que me gustaría mejorar en mí, lo que me gustaría mejorar en el equipo, lo que se podría hacer mejor a nivel de clínica. Y eso se trabaja desde el liderazgo y también de, nuevamente, las competencias blandas. Hay personas que pueden ser muy tímidas y que quizás en una reunión colectiva o grupal no van a decir lo que piensan, y por eso es importante las reuniones individuales, y va a depender de el momento en que lo hago, las palabras que uso, el lenguaje corporal, el tono y la confianza que les doy a la persona para que se abra conmigo. Si yo como líder no soy capaz de obtener informaciones básicas de cómo se siente alguien que trabaja conmigo, yo tengo que autoevaluarme qué puedo hacer para hacerlo mejor y para que esa persona tenga la suficiente confianza de decirme, me equivoqué en la dosis, cometí un error en el diagnóstico, se me quedó una gasa dentro del paciente, porque si no hay confianza, esos errores se omiten, generan más problemas en el paciente, en el cliente, en la reputación de la clínica, y solamente tiene que ver con un tema de transparencia, de honestidad. Y aquí quisiera decir algo que es fundamental, que muchas veces yo lo veo en sitios web de clínicas, que la gente pone sus valores, la misión y la visión de la clínica, pero esos valores se tienen que practicar. No solo tienen que estar escritos. O sea, si yo realmente digo que trabajamos en un ambiente laboral saludable, todos los miembros de mi equipo en una encuesta anónima y directamente tienen que estar de acuerdo en que el ambiente de trabajo en el cual están inmersos es saludable, es positivo, es constructivo. No es posible que hablemos de transparencia cuando nadie es capaz de decir lo que piensa, lo que siente, y el líder tampoco es capaz de decírselo directamente a los colaboradores. Ahí tenemos una incoherencia que tenemos que evaluar y que, por supuesto, siempre se puede mejorar. Y al final de cuentas, entonces, todos somos líderes porque todos somos responsables de un área, unos a lo mejor un área más grande, más pequeña. Y lo mismo que platicamos en el episodio anterior, estas habilidades de liderazgo se pueden aprender, se deben aprender. Y es responsabilidad de todos tener esto porque, insisto,
permea de arriba hacia abajo. Crear confianza me parece una anotación excelente porque de esa forma se ve reflejado en el ambiente laboral. Tiene todo sentido ahora, veo con mayor sentido la historia de esto, lo que le llamamos ahora habilidades suaves, porque esto fue del ejército de los Estados Unidos, por ahí de los 60s, que los del ejército dijeron, necesitamos aprender otras habilidades más allá de manejar el arma, la maquinaria para ganar la guerra. Estas otras habilidades es el liderazgo, la motivación, la confianza. O sea, un soldado tiene que tener confianza en el otro porque está la vida en juego. Y entonces de ahí salieron esas habilidades blandas. Aquí no estamos en guerra, pero definitivamente tiene todo el sentido. El sentido de que tenemos que generar la misma confianza para poder ir hacia un bien común, ¿cierto? Exactamente, porque todos queremos sentirnos bien en el trabajo, todos queremos hacer lo mejor posible como profesionales, insisto, todos pretendemos hacer bien nuestro trabajo, que el paciente se recupere, que se salve, etcétera, que el cliente esté satisfecho, que nos sintamos realizados profesionalmente, que podamos potenciarnos y desarrollar estas habilidades suaves o blandas que no adquirimos en la facultad. Vuelvo a insistir que es una responsabilidad que tenemos que asumir y que tenemos que trabajarlas, entrenarlas y perfeccionarlas. Y nuevamente, en conjunto, en equipos con buenos líderes, podemos desarrollarlas, aprenderlas y apoyarnos entre unos y otros. Hay líderes innatos, hay gente que tiene un cargo de liderazgo y hay gente que no tiene ese cargo de liderazgo, pero es el que mueve a la masa de la clínica, y eso también, como dueños, como propietarios, como administradores, tenemos que ser capaces de darnos cuenta quiénes son líderes que tenemos que formar y que tienen que ser liderados por otros líderes para motivar e inspirar al resto del equipo. Y todo esto tiene que ver nuevamente con habilidades blandas, no tiene que ver ni con pronósticos, ni con diagnósticos, ni con tratamientos, tiene que ver con cualidades de las personas, porque primero somos personas y luego somos médicos veterinarios, y tenemos que ver quiénes tienen esa capacidad y la pueden transmitir o la pueden potenciar, a quién le hace falta desarrollar otra habilidad, cómo lo podemos ayudar para que haga mejor su trabajo. Y ahí es cuando el liderazgo es fundamental. Cómo ejercemos el liderazgo, que no puede ser igual para todos. Tenemos que ejercer un liderazgo selectivo. Cómo lo hacemos para que sea positivo, cómo hacemos para que sea productivo, cómo hacemos para inspirar realmente a la gente a hacer mejor su trabajo y a ser mejores profesionales. Y parte de la base de qué puedo hacer yo para ayudar a la gente que trabaja conmigo a trabajar mejor y a sentirse mejor. Esas últimas frases creo que resume esta parte del liderazgo, que no jefe, líder, inspirar a los demás. Me parece fenomenal. No hay diferencia significativa entre el primero y segundo lugar. O sea, tanto la parte de la jornada laboral saturada como el cliente conflictivo, y aquí lo pongo entre comillas porque yo lo puse como cliente conflictivo. Cada quien puede tener una acepción distinta de lo que puede ser un cliente conflictivo, pero prácticamente los dos son primeros lugares. Analicemos esto. ¿Es conflictivo realmente el tutor o es la percepción mía de si es o no conflictivo? Bueno, efectivamente, cuando nos damos cuenta que la percepción de cada veterinario es distinta respecto a la relación con el cliente, ya nos damos cuenta que es un tema personal. Un cliente que puede ser, entre comillas, como usted ya lo dijo, conflictivo, difícil para un veterinario, se puede llevar y entender muy bien con otro veterinario y tener una excelente relación cliente, veterinario, paciente. Entonces, lo primero es tener claro que nuestra percepción de la relación que instauramos o que queremos tener con un cliente es personal e individual, que así como nosotros podemos considerar a un cliente difícil, el cliente nos puede considerar a nosotros también difícil, poco éticos, poco pedagógicos, complicados, careros, negociantes, etc. Y eso depende de la percepción del cliente. Y que por otra parte, nuevamente, las habilidades blandas juegan un rol fundamental en cómo hablo con mi cliente, cómo le comunico las cosas, cómo reacciono frente a una objeción o a un reclamo, cómo neutralizo un potencial conflicto, cómo resuelvo una situación disyuntiva entre mi opinión y lo que quiere el cliente. Todo eso son temas que lo mencionamos en el episodio anterior: saber negociar, saber persuadir, saber comunicarnos con el cliente hace la diferencia para que yo sienta que mi cliente me entiende, me sigue mis instrucciones y a mí me encanta trabajar con él, y viceversa. Yo personalmente, cuando yo tuve mi clínica en Chile,
en 10 años creo que tuve como 3 clientes que yo podría decir que no eran tan agradables. Pero todo el resto de mis clientes yo los amaba, los adoraba y me llevaba muy bien con ellos y me hacían caso y seguían mis instrucciones y tuvimos una relación excelente que hasta el día de hoy mantengo con muchos de mis ex clientes, y eso solamente tiene que ver en cómo nos relacionamos. Por eso las relaciones interpersonales, que es una habilidad blanda, es fundamental desarrollarla. La percepción que tenga un baby boomer de cómo resuelve una situación conflictiva con un cliente va a ser distinta a la de una generación Z. Y aquí vuelvo a insistir, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo expresamos las cosas y cómo resolvemos esta situación es fundamental. Y por otra parte, algo que me gustaría mucho destacar es recordar que nosotros tenemos que ser capaces de segmentar y de seleccionar a nuestros clientes. No todos los dueños de mascotas o los tutores son buenos clientes para nosotros y nosotros no somos necesariamente la mejor solución veterinaria para todos los clientes. Entonces yo tengo que ser capaz de darme cuenta con qué tipo de personas yo quiero trabajar y prefiero trabajar y con qué tipo de personas no quiero trabajar, y de esa forma en mi comunicación digital, en mis redes sociales, en mi forma de relacionarme, yo voy a hacer match o me voy a llevar mejor con algunos tipos de personas, y yo tengo que ser capaz de atraer a las personas con las cuales yo sí quiero trabajar y de fidelizar a ese tipo de clientes. Y el resto de los clientes con los cuales yo siento que no me entiendo, que no me siguen, que no me obedecen, que me exigen cosas que no puedo dar, que me piden precio, que quieren todo gratis, a esos clientes yo también tengo que ser capaz de entender que los puedo invitar a que se vayan a otra clínica, que no tengo la obligación de someterme a un estrés frente a un cliente, que se le puede decir que no a los clientes. Incluso hay países donde uno le manda una carta formal al cliente diciéndole que no quiere, de forma muy respetuosa, que vuelvan a la clínica y que se vayan a otro lugar, porque si yo siento que la principal fuente de estrés es trabajar con personas difíciles, ¿por qué sigo trabajando con personas difíciles? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿realmente el problema viene del cliente o yo puedo mejorar algo para entenderme mejor con el cliente? Cómo le hablo, cómo le explico, de forma auditiva, de forma visual, de forma táctil, le muestro, me apoyo la información con un gráfico, lo hago tocar al animal para que vea que está inflamado, de qué tamaño es la masa, que está caliente, etcétera. Lo implico en el proceso de diagnóstico y de sanación de su mascota, y todo eso tiene que ver nuevamente con temas de habilidades blandas, no necesariamente ni técnicas, ni quirúrgicas, ni médicas. Claro, a ver, en el ámbito veterinario, al menos en México, se escucha o se escuchaba quizás mucho esta parte de yo estudié medicina veterinaria porque no me gusta contactar con los humanos. Y grande es la sorpresa que en realidad, al menos en pequeñas especies, pues con el que uno está negociando es con el humano. Creo que desde ahí hay un choque, ¿no? Como que el perro no llega todavía con la tarjeta de crédito, ¿no? Desde ahí hay un choque, ya hay una falla en la comunicación. Sí, y de hecho yo creo que ahí hay dos temas importantes a considerar. Primero, es la publicidad que se le hace a la carrera de medicina veterinaria, que se hace creer y se enfoca mal la medicina veterinaria, que tiene como protagonista al ser humano en la protección de zoonosis, y cuando la gente no entiende que la medicina veterinaria va más allá del animal, sino que es el medio ambiente y las personas, todo lo que es el concepto de una sola salud, del One Health, y que queramos o no, tanto los animales de producción como los animales de zoológico, los animales de laboratorio o las mascotas, tienen un responsable que es un tutor. Y siempre vamos a tener que relacionarnos con alguna persona, ya sea con nuestro propio equipo de trabajo, ya sea con los clientes o con los tutores. Entonces yo creo que el enfoque primero de la carrera no necesariamente está bien hecho. Todavía hay mucha gente que no tiene clara las funciones, los ámbitos y el impacto de la medicina veterinaria a nivel de la sociedad. Y por otra parte, en la selección de estudiantes que en algunas universidades se hace, a veces se acepta cualquier persona que obtuvo los resultados mínimos para ingresar a la carrera y no se hace una selección psicológica previa, que es importante. Y por otra parte, durante la formación de pregrado o universitaria, tampoco se le da enfoque de recordar y de preparar a la gente de que, les guste o no, siempre va a haber un humano de por medio en nuestra relación con el paciente. Y tenemos que insistir en que tenemos que estar preparados a relacionarnos con las personas, a hablar a los clientes, a explicar las cosas de forma pedagógica, a llamar por teléfono, a relacionar habilidades comunicativas, a desarrollar habilidades comunicativas, a desarrollar habilidades interpersonales que son fundamentales, y no solo enfocarnos en el paciente o el animal, porque como usted ya lo dijo, lamentablemente el paciente no nos puede decir exactamente hace cuántos días que le duele el pie derecho y por qué le duele el pie derecho, y tampoco nos va a pagar nuestros servicios.
beneficios. Entonces, nos guste o no, cuando tenemos ya asumido de pregrado que la realidad veterinaria del ejercicio implica humanos, personas diferentes, personas que no nos van a entender, personas con diferentes conocimientos técnicos, ya salimos preparados con otra visión, con otra actitud y nuevamente con la responsabilidad de desarrollar esas habilidades que van a ser fundamental a lo largo de toda nuestra profesión, nos guste o no. O de lo contrario, y aquí es importante, siempre tenemos la opción de que si no queremos trabajar con tutores, no hagamos medicina de pequeños animales, ni de exóticos, ni de dueños de animales. Trabajemos en laboratorio, trabajemos en una farmacéutica, trabajemos por una empresa de alimentos, o hagamos investigación, o hagamos docencia, pero inevitablemente vamos a trabajar igual con personas. Yo creo que aquí voy a hablar de mi experiencia. Yo creo que son pocos los tutores de mascotas con los que realmente ya optamos por no darles el servicio. Muchas veces en los talleres me preguntan cuál es como el límite en donde ya se decide o no dejar de darle servicio a un tutor. ¿Qué opinión tiene aquí, doctora? Yo creo nuevamente que depende de varios aspectos. Primero, de los límites de cada persona. Recordar que uno puede tener un malentendido o un pequeño conflicto con un cliente y no por eso se va a generar una mala relación profesional. Que incluso un cliente que puede llegar a la consulta agresivo y hablando fuerte, nosotros si tenemos las competencias desarrolladas podemos neutralizar ese conflicto, podemos resolver el problema, podemos hacer que el cliente se vaya contento y satisfecho y no que salga difamándonos en redes sociales. Yo creo que ahí cada persona tiene que tener un límite. Obviamente la violencia física yo creo que no es tolerable por nadie y es un punto que uno tiene que poner una bandera roja y decir este cliente no lo vamos a recibir más y quizás incluso vamos a tomar acciones legales, pero yo creo que nuevamente cuando tenemos desarrolladas ciertas habilidades nos va a ser mucho más fácil llevarnos bien con nuestros compañeros, con nuestros clientes y no sentir que los clientes son difíciles, sino que nosotros tenemos que hacer que el entendimiento sea más fácil, más fluido, más simple, más pedagógico y realmente la comunicación hace la diferencia. Yo siempre lo digo a nivel personal, el éxito que yo tuve con mi clínica veterinaria en Chile, con mis clientes que eran fieles, era que yo me tomaba el tiempo de explicarles todo de forma muy simple, muy pedagógica, con material de apoyo visual, con gráficos, etcétera, y que la gente entendía por qué tenía que volver cada 15 días a desparasitar a la mascota y por qué tenía que pagar consulta cada 15 días y por qué tenía que volver cada 21 días a la vacuna y por qué tenía que vacunar a su animal durante 15 años, por qué tenía que esterilizarlo, etcétera. Entonces, cuando logramos que la gente comprenda la importancia de nuestro trabajo y de por qué beneficia a la mascota y a la familia, no vamos a tener conflictos. Sí, claro, y la literatura lo marca, ¿no? Yo recuerdo un artículo que decía que cuando el tutor consideraba que el médico tenía una buena habilidad de comunicación, tenía un mayor apego a las indicaciones médicas que cuando consideraba que el médico no tenía una buena habilidad de comunicación. Y al final de cuentas, pues lo que nosotros queremos es que atiendan nuestras indicaciones médicas, porque si lo hacen, pues el resultado va a ser benéfico y entonces el cliente el tutor va a estar satisfecho, el paciente va a sanar y entonces nos va a recomendar, porque hay que recordar que si bien existen las redes sociales y Google y Maps y que nos ubican, la verdad es que yo creo que sigue siendo la recomendación de boca en boca lo que puede atraer más clientes y eso no es otra cosa más que la comunicación que tengamos en ese momento, porque la comunicación es como lo platicamos, o sea, 15, 20, 30 o una hora que tenemos con el cliente. Vamos a empezar a analizar estas dos situaciones con esta siguiente datos, porque me parece muy interesante que pudiéramos hacerlo a raíz o a partir de esa clasificación de generaciones. Me llama la atención un poquito, por ejemplo, el valor más alto para el cliente conflictivo lo llevan los baby boomers con el 35%. Aquí puede ser un poquito del número de participantes porque fueron los menos que participaron, pero por ejemplo los valores más altos para la jornada laboral saturada lo llevan los Z y los baby boomers ni siquiera aparece como los dos primeros lugares, no aparece como la jornada laboral saturada. Bueno, efectivamente, como lo dijimos antes, las generaciones tienen diferentes percepciones y diferentes formas de reaccionar. Es mucho más común que los baby boomers, por ejemplo, tengan a veces ciertos tipos de conflictos con clientes de generaciones más jóvenes, porque no se comunican de la misma manera, no tienen las mismas expectativas. El cliente o el tutor millennial quiere un pediatra disponible 24 horas al día, conectado, tecnológico, lo que muchas veces las generaciones
mayores no saben hacer o no quieren aprender. A los baby boomers les molesta mucho más y no entienden a veces que un cliente busque información en internet y que después le reclame, pero yo leí en internet, cuando quizás una persona mucho más tecnófila como la generación Z o los millennials consideren que es normal buscar información en internet y presentársela al veterinario. Entonces volvemos a mostrar esta tendencia de edad, de que el baby boomer no le molesta trabajar más porque lo considera normal y está acostumbrado a hacerlo y no siente necesariamente una mayor carga laboral, a diferencia de la generación Z, que sí siente que ya trabajar 5 minutos más puede ser una carga laboral, que hacer 3 funciones al mismo día sí puede ser una sobrecarga laboral, que tienen una mayor sensibilidad hacia la gestión del tiempo y buscan necesariamente un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, y obviamente se van a sentir impactados de forma diferente por los mismos factores que en una generación impacta de forma negativa y en otro puede ser indiferente o puede ser menos marcada. En el caso, por ejemplo, de las generaciones, hay estadísticas que dicen que hay un 10% de los médicos veterinarios dentro de los primeros 3 años de ejercer su profesión, hablando de medicina de pequeñas especies, el 10% ya son demandados por un cliente. Habrá una diferencia entre que entre mayor tiempo de ejercer la profesión nos interesamos más tanto por el tutor como por el paciente, y las generaciones con menos tiempo de ejercer la profesión se interesan más por el paciente que por el tutor. Pudiera ser una explicación, efectivamente, como le dijimos, las nuevas generaciones que ingresan a estudiar medicina veterinaria y que egresan de las facultades tienen ese concepto de yo estudio medicina veterinaria solamente para relacionarme con animales, incluso odio a todos los humanos, soy misógino. En cambio, las generaciones antiguas saben que tienen que interactuar con la persona y con el animal. Pero y a lo mejor con el tiempo se va desarrollando esta habilidad de también interesarse, pues tanto lo que piensa el tutor, es decir, a ver, en la guía Calgary-Cambridge menciona un punto muy importante que es conocer la perspectiva del cliente, cómo está viviendo la enfermedad de su mascota, porque podemos tener 2 pacientes, podemos tener 2 labradores amarillos de 8 años, los 2 con un diagnóstico de hipotiroidismo y el tratamiento va a ser igual, pero la forma en que lo vive el tutor del primero, que a lo mejor es una persona de edad avanzada que era de su hijo, pero su hijo ya no vive con él, y entonces que le va a costar trabajo darle el medicamento porque ya no tiene a su esposo, a otra familia que a lo mejor es una familia joven, con hijos jóvenes o adolescentes que no va a tener problema. Ese es un punto importante para la comunicación, el poder también conocer la perspectiva del cliente. Efectivamente, la perspectiva del cliente es fundamental. Es lo que hace la diferencia también entre tener clientes satisfechos y no. Más allá de cómo hagamos las cosas, el cliente tiene una percepción, llega a la clínica ya con un concepto esperando algo, quiere salir con lo que esperaba. Hoy en día, y está probado a nivel de estadísticas, la mayoría de las reseñas negativas, de los reclamos online, de las difamaciones, de los malos comentarios hacia los médicos veterinarios, tienen como base un problema de comunicación. Hay malos entendidos, hay incomprensiones, hay lenguaje científico que se usa en exceso, que el cliente no entiende y que genera que, como lo dijimos anteriormente, si yo no sé por qué mi mascota está enferma y por qué tengo que hacerle una cirugía y en qué le va a servir, ¿por qué voy a pagar por ese servicio? Entonces es fundamental satisfacer las expectativas de los clientes, comprender que muchos clientes hoy en día, como lo hemos visto a nivel generacional, también son millennials y son generaciones más jóvenes, son pets parent, hay gente que decide no tener hijos y que su mascota se vuelve su hijo, entonces quiere que el veterinario sea un pediatra que lo guíe, que lo acompañe, que lo asesore, que le explique, que le aclare dudas y que la persona tome conciencia de la importancia de las enfermedades, de cómo prevenirlas. Y yo creo que la base de un médico veterinario es promover la medicina preventiva y no estar resolviendo casos resolutivos. Eso se realiza a través de la educación del cliente en la consulta, de la educación a través de las redes sociales, de la educación en los colegios, etcétera, etcétera, que facilitan nuestro trabajo y que ayudan también a que las expectativas del cliente sean satisfechas. Y aquí yo quisiera destacar algo que es muy importante. El cliente llega a la clínica esperando un tipo de atención que él considera de calidad o profesional o adecuada o correcta o justa, y se encuentra con diferentes situaciones
con diferentes personas que pueden ayudar o empeorar a que la percepción sea positiva o negativa. Por eso tenemos que preparar a nuestro equipo de trabajo, por eso tenemos que recordar que los contactos que tengamos con los clientes fuera de la clínica, antes de llegar a la clínica, por teléfono, en redes sociales, son fundamentales, y toda la experiencia que viva el cliente desde que entra a la clínica hasta que se va, que es un todo, tiene que ser bien estructurada e incluye más allá del examen clínico, más allá de la inyección, más allá de la cirugía, incluye cómo me comunico, cómo saludo, cómo recibo, cómo sonrío, qué tono de voz utilizo, qué lenguaje corporal estoy expresando, porque a veces nos olvidamos que la comunicación no verbal, que es el 97% de la comunicación, es fundamental, y que expresamos mucho más a veces con nuestra cara que con las palabras que usamos. Entonces, si recibimos al cliente con mala cara, el cliente lo va a notar, aunque nuestras palabras digan lo contrario. Claro, ese es un tema y la verdad es que aquí podríamos alargarnos, pero la verdad el lenguaje corporal es vital. Y para no alargarnos en este tema, yo diría que empecemos por ser analíticos de primera instancia en nuestro propio lenguaje corporal de cómo llegamos a la consulta y seamos analíticos en nuestro lenguaje verbal. O sea, en el contenido, aquí yo siempre sugiero que se videograben y se audiograben y que se vean sin sonido y después que se vean sin imagen. Y eso ayudaría mucho a mejorar esta parte de la comunicación, que vemos que este es como uno de los pilares para este tema del cliente conflictivo, la comunicación y por ende la empatía con el cliente. A mí me llama la atención aquí en este análisis que la generación X prácticamente pone en segundo lugar a los colegas y staff conflictivo y nadie más lo menciona dentro de los primeros dos lugares. ¿Será por este tema de que tenemos una idea distinta a las diferentes generaciones? ¿Es esto o cómo lo interpretamos? A mí me parece que efectivamente la edad y la generación influyen en la forma de percibir las cosas, y eso hace que efectivamente para los otros la jornada laboral sea un tema importante que es común para muchos, pero volvemos a ver aquí en el gráfico o en la infografía de que para los baby boomers la jornada laboral saturada no es un problema, no es una prioridad, porque ellos están acostumbrados a trabajar más. Claro. Porque creen que es lo normal. Entonces, a mí me parece que la generación X puede efectivamente tener una percepción diferente de la importancia que es la relación con los colegas y el staff, que ya lo mencionamos anteriormente, que es fundamental para todos, porque esto solamente refleja la opinión de algunas personas, pero son factores que influyen directa e indirectamente o de mayor o menor medida en todas las personas, y es fundamental aquí tener claro que más allá de los porcentajes, estos son indicadores que nos muestran en qué temas tenemos que trabajar, identificar, reforzar y mejorar para no llegar a un estrés laboral que nos perjudique a nosotros y a nuestro equipo. De acuerdo. Si quisiéramos hacer una lista de puntos como muy concretos, hablando de estos dos temas, cliente conflictivo y jornada laboral saturada, ¿qué podemos recomendar para que los colegas que nos escuchan pues lo pongan en práctica? Fundamental la capacitación en comunicación y manejo emocional, ser capaces de comunicarnos bien con nuestros clientes, con nuestro equipo, y manifestar también de forma asertiva si sentimos una sobrecarga de trabajo, si pensamos que tenemos más responsabilidades que el compañero de al lado, etc. El tema de la promoción de un liderazgo positivo nuevamente es fundamental. El líder tiene que ser capaz de evitar los factores de estrés en su equipo, distribuir adecuadamente y equitativamente y proporcional a las competencias y a la experiencia de cada persona la jornada laboral para que no llegue saturada para algunos, seleccionar mejor a los clientes, apoyar también a los miembros del equipo frente a un cliente conflictivo, que a veces hay colegas que tienen miedo de resolver un problema con un cliente porque piensan que lo van a despedir, cuando el líder tiene que apoyar a su equipo y no siempre darle la razón al cliente, porque no siempre el cliente tiene la razón. Me parece que es fundamental para el tema de la jornada laboral considerar que todos los factores de estrés que nosotros hemos mencionado en estos dos podcasts y que tienen que ver con las encuestas son prevenibles, se pueden identificar y tienen solución. Si la base de todos estos factores en común es el estrés y las secuelas del estrés, tenemos que hacer todo lo posible para no sentirnos estresados. Y aquí la primera recomendación que yo siempre les digo, tenemos que aplicar la coherencia médica veterinaria. ¿Qué significa esto? Que
todo lo que yo le recomiendo a los tutores de mis pacientes, lo tengo que aplicar en mí. Comida equilibrada, alimentarme 3 o 4 veces al día de forma equilibrada, saludable, hacer ejercicio. Exigimos a los clientes que saquen a pasear a la mascota y nosotros no hacemos ejercicio, no caminamos para llegar al trabajo. Dormir adecuadamente, tener una vida social, tener hobbies, entretenernos, es fundamental. Liberar el estrés, tener una vía de evacuación a través del deporte, una actividad artística, de poder verbalizarlo en mi lugar de trabajo, de poder contarlo a mis amigos, de poder sentir un apoyo de mi familia. Preocuparme de mi salud, no solo física. Y en este caso, algo que yo siempre digo, a veces exigimos a los clientes o a los tutores que traigan al perro mínimo una vez al año para sus vacunas y sus exámenes sanguíneos y nosotros no nos hacemos exámenes preventivos a ciertas edades, sobre todo tenemos que hacernos más exámenes que en otras. No nos preocupamos tampoco de desarrollar otras áreas que no sean profesionales. A veces estamos estudiando y solamente hacemos cursos y solamente nos formamos en temas clínicos y quirúrgicos y nos olvidamos que de repente leer un buen libro nos puede ayudar, que aprender de desarrollo personal nos va a ayudar en nuestro ejercicio profesional, que aprender de comunicación efectiva nos va a ayudar y que tenemos que buscar esas herramientas que están disponibles. Y por otro lado, recordar que si queremos sentirnos bien y disfrutar de nuestra maravillosa profesión, tenemos que adquirir todas aquellas fortalezas y habilidades que nos van a ayudar a superar las situaciones difíciles, a ser resilientes frente a situaciones conflictivas, dolorosas o emocionalmente intensas y a recordar nuevamente de que primero somos personas, luego somos profesionales y si estamos bien como personas, vamos a estar bien como profesionales y si estamos bien a nivel profesional, vamos a estar bien a nivel personal. De acuerdo, creo que con este último análisis resumimos esta parte fundamental de cómo manejar el estrés. Debemos de empezar por nosotros mismos, debemos de hacer este término que mencionó, me parece fenomenal. Seamos coherentes, si nosotros hacemos y promovemos la medicina preventiva en nuestros pacientes, hagámoslo de inicio en nosotros mismos. Hagamos nuestra propia evaluación, nuestras fortalezas, empecemos con una vida equilibrada, una vida sana, porque este círculo virtuoso empieza a partir de nosotros mismos y lo vamos a ir contagiando a los demás. Si todos nos preocupáramos por nuestro propio bienestar, creo que estos factores de estrés estarían con números mucho más bajos y sobre todo estaríamos disfrutando esta maravillosa profesión que tenemos. Doctora, pues no me queda más que agradecer enormemente todos estos comentarios, su tiempo. Yo sé que en Francia ya es de noche, ya debe estar cansada. Agradezco, insisto, en este primer podcast de Parando Orejas, comunicación efectiva en medicina veterinaria. Y para terminar, y le dejo el espacio con una frase que quisiera que se quedara grabada en el corazón del médico veterinario, que inclusive pensara usted que debería estar en el centro del hospital, en donde todos los veterinarios y todos los que trabajamos del estado administrativo lo vea todos los días, para que tengamos justamente esto, una vida profesional mucho más satisfactoria. Yo creo que la frase clave que debiera estar en todos los lugares de trabajo es: la salud y el bienestar de tus pacientes comienza por la salud y tu bienestar propio. Eso es lo primero. Y yo quisiera también agregar la importancia de que todo esto que hemos hablado en este podcast son factores que uno puede identificar, que uno puede prevenir y que uno puede tratar. Nosotros también tenemos que ser capaces y nuevamente ser responsables y coherentes médicamente con solicitar ayuda terapéutica cuando no nos sentimos bien. Esto es un tema muy tabú, el tema de ver un psicólogo, de hacer terapia, pero es parte de otras soluciones médicas que nosotros nos pueden favorecer, que cuando ya sentimos que estamos llegando a un límite, tenemos que pedir ayuda, tenemos que expresarlo, tenemos que saber que hay soluciones y tenemos que abrirnos a todas las soluciones y las alternativas y no guardarnos eso, acumularlo, sufrirlo, porque no necesitamos pasar a un extremo. Podemos tener un periodo difícil en una clínica y sobrellevarlo, ser resilientes a nivel veterinario, y para eso, insisto, lo que hemos desarrollado en estos 2 podcasts, desarrollar habilidades blandas es fundamental, preocuparnos de sentirnos bien, de estar bien, y algo que yo les digo siempre a las personas, todos los días debiéramos preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos. Y la segunda pregunta es: ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Haciéndonos nuestras preguntas de forma individual, podemos encontrar las respuestas y sobre todo
darnos cuenta que si solos no podemos solucionar lo que nos está afectando, tenemos que pedir apoyo emocional, tenemos que pedir un terapeuta, tenemos que hablar con nuestros amigos, tenemos que hablar con nuestros líderes y tenemos que compartir esta situación que es común y como las estadísticas los muestran, no somos los primeros ni los últimos veterinarios que nos vamos a sentir afectados por factores estresantes, pero sí hay soluciones, tenemos que buscarlas y que tenemos que ser responsables de ayudarnos a nosotros mismos, teniendo las herramientas que nos permitan sentirnos más fuertes, sentirnos más sólidos y más competentes para enfrentar todas las dificultades y esos pequeños conflictos que pueden surgir en las relaciones humanas ejerciendo como médicos veterinarios. Quisiera agradecer por esta invitación a este excelente proyecto de este podcast de Parando Orejas. Muchísimas gracias, doctor Orozco, por esta oportunidad. Quiero invitar a todos los colegas que nos están escuchando a que sigan participando de este podcast porque van a aprender muchísimas cosas y para que todos juntos colaboremos por tener una medicina veterinaria más saludable a nivel emocional, físico y para que sigamos aportando lo mejor de nosotros a nuestros pacientes y a nuestros clientes. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y nos vemos pronto. Gracias por habernos acompañado. Comparte este episodio para que más colegas obtengan esta valiosa información que nos brindan los invitados. Te espero en el siguiente podcast para que juntos sigamos haciendo comunicación basada en evidencias. Yo soy Antonio Orozco, médico veterinario. Hasta la próxima.